Bueno, sanar el intestino se ha vuelto uno de los focos más importantes en la salud por todos los practicantes y ya las personas, todas ustedes seguramente han escuchado tanto acerca del segundo cerebro, de cómo funciona, del impacto que este tiene en la salud, pero al final hay varias piezas sueltas, varios eslabones que no se explican y que es tan importante comprender para poder dirigir nuestra salud hacia un buen lugar y por fin entender qué es lo que nos ha estado ocurriendo profundamente y que puede estar afectando emocionalmente, mentalmente, energéticamente, fisiológicamente, en silencio dentro de nuestro cuerpo. Nuestro intestino es el laboratorio de nuestra vida, es ahí donde todo se gesta, donde todo se origina y es por eso que es tan importante empezar a conocer el microuniverso que habita en él. Quiero presentarte tu microbiota como si fuera un planeta. Básicamente, todos los microbios que habitan dentro de tu intestino son similares a todas las personas que habitan en el planeta Tierra. Dentro de tu intestino tú tienes múltiples clases de patógenos, de bacterias, de virus, de parásitos que lo conforman. De hecho, es sorprendente saber que tu cuerpo está formado en realidad por 75% de microbios que no son tú. Es decir, que el ADN de estos microbios forma lo que en el planeta Tierra sería el agua, básicamente todo. El planeta Tierra se debería llamar planeta agua, pues nuestro cuerpo se debería de llamar microbiota en realidad. Estamos hechos de microbios y por eso es tan importante entender su comportamiento, sus necesidades y los problemas que se generan aquí para poder realmente brincar toda la problemática que estamos enfrentando como como humanidad, perdón, por el hecho de no conocer estos temas. Entonces, dentro de este planeta que tú tienes dentro de los intestinos, hay trabajadores que tienen perfiles muy específicos a realizar diariamente y también hay población. Hay una población que vive ahí, que básicamente no hace nada, no trabaja, solamente se alimenta de tu energía, de tus micronutrientes, de todo lo que tú haces. Y dependiendo de lo que ocurre en este planeta interno, es lo que tú vas a experimentar como estado de salud. La microbiota se genera cuando tú naces. Tu mamá te hereda la microbiota durante el parto y de hecho cuando estás en gestación dentro de la panza, estás ya recibiendo la configuración de la microbiota misma que tu mamá tiene. En este momento, tú ya estás destinado a ciertas características de forma de ser, pensar, sentir y actuar, no solo por el ADN como se había creído antes. Ahora se sabe que la microbiota determina muchos más factores en el cuerpo humano de lo que lo hace el ADN mismo. En el momento de tu nacimiento, cuando es un parto natural, tu madre te comparte toda la microbiota más importante que vas a utilizar a lo largo de tu vida y es por eso que es tan importante haber nacido por medio de un parto natural y no por una cesárea. También la lactancia es central para el tipo de microbiota que tú vas a tener a lo largo de tu vida. Entonces, por herencia materna, tú tienes ya una programación dada por unos tipos de microbios que heredaste de tu linaje y por las circunstancias también del país en el que naciste, de la familia en la que naciste y claro, de la madre de la que naciste. A partir de ese momento, tú deberías de tener ya el conocimiento de con qué cuentas, qué desventajas y qué ventajas tienes por microbioma y trabajar a partir de ahí. Sin embargo, esto por supuesto no se nos enseña a lo largo de nuestra vida y cuando cruzamos ciertas barreras de edad, empezamos a darnos cuenta que nuestra salud está completamente deteriorada, estamos desorientados y nuestra forma de pensar, sentir y actuar puede no estar muy alineada al bienestar. Entonces, es importante que sepas que la microbiota que te tocó de origen es básicamente la que genera el punto de partida
de toda tu vida y lo que has estado experimentando a nivel cuerpo. Para determinar si los microbios son buenos o malos, es complicado. No es tanto así como dividir entre dos tipos de microbios, sino que una bacteria se convierte en un patógeno, que es el nombre que se le da cuando es malo, depende de varios factores. Por ejemplo, cuando hay exceso de cantidad de esa bacteria, se puede convertir en un patógeno. Y en cambio, cuando está en la cantidad correcta y equilibrada, es una bacteria que se llama buena. La ubicación en donde esté esta bacteria también implica si esta es buena o mala, ya que una bacteria puede ser muy positiva en una parte del intestino, pero si se mueve a otro lado puede ser completamente negativa. Luego, la interacción entre las bacterias es central y lo vamos a ver más adelante. De la misma forma que la interacción entre los seres humanos importa, de la misma forma ocurre dentro de tu intestino. Las condiciones de tu salud en general son las que van a determinar si el planeta en donde viven estas bacterias es hostil o es un lugar adecuado para vivir. La producción de toxinas y metabolitos nocivos de tu cuerpo por tus costumbres, por lo que pones en tu boca, por lo que entra por tu piel y por lo que entra por tu nariz, también determina si estas bacterias van a tener un buen o mal comportamiento. El cambio del ambiente intestinal por varias razones que pueden ser desde medicamentos, nutrición, hábitos o emociones, también alteran la forma como estas bacterias proliferan o se establecen en diferentes partes de tu intestino. Por ejemplo, el desarrollo de resistencia a ciertos medicamentos. Hoy estamos enfrentando algo muy fuerte, que es que estas bacterias son resistentes a los antibióticos que la medicina convencional, que la industria farmacéutica ofrece, y esto está generando que muchas personas no sepan cómo controlar problemas de bacterias, virus, patógenos, protozoos y otro tipo de microorganismos que pueden provocar pandemias y muertes súbitas porque ningún medicamento funciona para este tipo de bacterias que se fortalecieron y mutaron. Entonces, vamos a empezar a entrar en la materia. Qué interesante es hacerse ciertas preguntas como, por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado por qué algunas personas toleran el picante y el chile mientras otras no lo toleran? Por ejemplo, en Colombia prácticamente no se consume capsaicina, que es la sustancia de la que los chiles nos proveen, que es extraordinaria para la microbiota. En México, en cambio, hay una costumbre muy clara de comer picante y así en cada país hay diferentes costumbres, pero nunca nos hemos preguntado qué es lo que hace que una persona tolere al final la comida picante, irritante o no la tolere. La capsaicina es una sustancia que puede generar que tu microbiota se restablezca y se equilibre, pero sin embargo también depende de cierto tipo de bacterias para poder ser bien recibido dentro del intestino. Así es que se hace un círculo muy misterioso porque al final se necesitan ciertas bacterias para recibir el picante y que este picante nos ayude a generar nuevas bacterias. Y así sucede con la mayoría de estos alimentos. La bacteria que se necesita para poder, por ejemplo, tolerar el picante se llama Lactobacillus, que es una de las más conocidas, pero también es una de las más sensibles a todo. Otro punto muy interesante es saber que cuando una persona tiene sobrepeso es debido a que hay una sobrepoblación de bacterias en su intestino de estos dos nombres, que son bacteroides o firmicutes. Es muy interesante porque esto no quiere decir que la persona que tiene sobrepeso no sea responsable de estas bacterias que viven en su intestino. Sin embargo, se ha encontrado que en cada caso de una persona que no puede bajar de peso, estas dos bacterias están básicamente sobrepobladas
y están disminuyendo la posibilidad de que las bacterias que contribuyen a que tú bajes de peso básicamente no existan en el intestino. Entonces, la persona que tiene el sobrepeso se ha ocupado por medio de múltiples hábitos conscientes o inconscientes de generar este desequilibrio en el intestino. Y esto nos lleva a una práctica bastante interesante que la ciencia está ahorita ocupando, que es que hacen trasplante de materia fecal, que básicamente es para que la microbiota de una persona delgada se trasplante a una persona con sobrepeso, y se ha descubierto que en todos los casos la persona con sobrepeso al poco tiempo empieza a perder la grasa y a tener las costumbres y hábitos de una persona que es delgada. Entonces, se empieza ya a descubrir que básicamente lo que determina cómo es tu cuerpo es el tipo de microbioma que tú tienes en el intestino por el tipo de acciones que tú has hecho a lo largo de tu vida, pero también del tipo de microbiota que te tocó al nacer. En esta misma línea de ideas también se está haciendo un trasplante de microbiota fecal para probar que el tipo de inteligencia que nosotros reconocemos más en el primer nivel, que es el del razonamiento lineal, como para el discernimiento de matemáticas, de lógica, de asociaciones y todo el tipo de funcionamiento cerebral que se necesita para la realización de tareas cotidianas, depende del tipo de microbiota que tú tienes. Entonces, para tú, por ejemplo, tener una buena concentración, una buena memoria, un buen discernimiento cognitivo y poder ser alguien que puede mantener la atención constante en una clase como esta, al leer un libro, al ver una película, necesitas de una sustancia que se llama butirato, que básicamente funciona como un neuroprotector para tu cerebro, y esta bacteria que está escrita aquí arriba, que se llama Faecalibacterium, es la que genera esta sustancia que se llama butirato. Empiezan a descubrir que al trasplantar estos microbios a intestinos de personas que están perdiendo la memoria, que no se pueden concentrar o que nunca han destacado por ser muy inteligentes, de pronto empiezan a recuperar facultades y funciones exactamente iguales a la persona que donó este microbioma. De la misma manera, hoy se sabe que el hecho de que tú tengas migrañas, dolores de cabeza, dolores neurales, que seas histérica, que tengas ataques de ansiedad, que seas nerviosa o que te enfermes mucho de gripa o te enfermes del estómago, depende absolutamente del tipo de bacterias que han poblado tu intestino a lo largo de tu vida. Así es que hasta este punto empieza a quedar muy claro que tu forma de pensar, sentir y actuar está completamente relacionado a la población que tú tienes dentro de los intestinos. Y no tanto a como habíamos antes planteado todo, que pareciera que esta mente viene de un sistema simplemente neurológico que nada tiene que ver con el resto del cuerpo. Se llama al segundo cerebro el intestino debido a que aquí ocurren todas las interconexiones neuronales que afectan al cerebro. Por lo tanto, en realidad, todo lo que a ti te pasa a nivel cerebral está regido por tu intestino. Esto nos lleva a un profundo análisis para empezar a entender que la forma como yo he construido mi microbiota o la forma como yo entiendo mi intestino es en realidad la forma como yo voy a vivir la vida. Es importante saber que el aparato digestivo es central para la salud. En muchas partes del mundo enseñan desde niños a que reconozcamos en qué parte del cuerpo está sucediendo algo, es decir, nos enseñan que
que, por ejemplo, si nos duele el estómago, sepamos distinguir si nos duele la boca del estómago, si nos duele el duodeno, si nos duele el intestino transversal, si nos duele el intestino delgado, o por ejemplo, si nos duelen los riñones o si nos duele la espalda baja, es algo que básicamente ningún ser humano sabe distinguir. Y por eso es que toda esta responsabilidad la transferimos a un médico, porque no podemos tomar estas decisiones a ciegas, porque no conocemos absolutamente nada de nuestro cuerpo y no sabemos distinguir cómo se siente cada órgano cuando está afectado, cuando está inflamado o cuando nos está dando un aviso. Entonces, conocer el sistema digestivo es un paso básico para que tú puedas acceder realmente a tu salud. Las personas no conocen el proceso digestivo en una forma adecuada y esto hace que te ponga completamente aislada de la posibilidad de que te desinflames, de que sanes un SIBO, colitis, una disbiosis o cualquier tipo de patología que vamos a ver más adelante, que esté generando toda esta problemática en tu cuerpo, que no es simplemente que tengas inflamado el intestino, que tengas inflamada la panza y que esto te haga sentir incómoda o te haga ver mal, sino que el hecho de que tu intestino no esté funcionando al 100 o que tengas, por ejemplo, estreñimiento o diarreas, puede estar generando que tus neurotransmisores te manden señales eléctricas al cerebro que te puedan provocar locura, inestabilidad, ansiedad, histeria, pensamientos negativos, hasta pensamientos suicidas. Y la ciencia hoy ha encontrado muchos casos de personas que al hacerles las autopsias, después de haber asesinado a alguien o haberse suicidado, tenían un claro desbalance en la microbiota, en donde los patógenos habían ganado terreno y las bacterias que se necesitaban para que tú estuvieras calmado, pudieras conciliar el sueño, puedas meditar, puedas tomar decisiones en calma, estaban completamente anuladas. Así es que cada vez hay más respaldo que indica que todo en nuestro cuerpo está correlacionado y que de hecho nuestro intestino está directamente relacionada a la vida que nosotros introyectamos, a la forma como vemos el mundo, la forma como sentimos, la forma como pensamos y la forma como decidimos actuar, está ligada a pequeños microorganismos que viven dentro de nosotros, que básicamente nos están dirigiendo como títeres. Y desde esta perspectiva hay que empezar a entender que la guerra no está afuera de nuestro cuerpo, sino que está adentro. Voy a continuar con la presentación. Entonces, estudiando nuestro sistema digestivo, el primer paso que debemos de vigilar, por supuesto, es la ingestión. La ingestión es básicamente todo lo que tú decides poner en tu boca. Esto es lo único que depende 100% de tu conciencia y de tu inteligencia más elevada, porque de hecho te vas a sorprender que la mayor parte de las cosas que tú decides poner en tu boca también está gobernada por una serie de patógenos que dirigen estas acciones. Siempre que tú estés consciente que estos impulsos de poner toxicidad o comida chatarra en tu boca está dirigida por un patógeno, podrás tomar la mejor decisión desde tu inteligencia mayor para empezar a controlar este caos que vive dentro de tu cuerpo. Una vez que tú decidiste ingerir lo correcto, viene el segundo paso, que es la digestión mecánica, en donde la forma como tú masticas puede estar determinando cómo va a ser todo el proceso digestivo, porque los dientes están diseñados para triturar la comida, pero también están diseñados para tener cierto nivel de presión sobre el cerebro, dando señales estimulativas que indican qué tipo de alimento es el que va a llegar al estómago. Los dientes, por el tipo de presión que ejercen, ya sea comiendo carne corriosa, carne dura, carne suave, verduras crudas, verduras cocidas, cosas crujientes, cosas cremosas, van dando indicaciones también al cerebro que van soltando cierto tipo de enzimas
y de sustancias que el cuerpo va a necesitar más adelante para poder desdoblar esto que tú te estás comiendo. Así es que la forma como tú masticas y como colocas la lengua al tragar pueden ser determinantes para toda tu salud en general. Una vez que tú hiciste un bolo alimenticio masticando correctamente y teniendo atención plena al masticar, entonces esto llega a tu estómago, en donde también tiene que haber un nivel de acidez adecuado para que toda la digestión ocurra en orden. Esto se destruye por completo en el momento que decidimos tomar agua a la hora de la comida. Y si encima le ponemos hielo, todavía es peor. Y si lo hacemos con refresco o con algún agua de fruta, lo que hacemos es cortar por completo la posibilidad de que este bolo alimenticio que venía envuelto en saliva, en enzimas, con una información muy detallada de lo que se tenía que hacer con este tipo de nutrición, el agua la diluye por completo, diluye el ácido clorhídrico, todo lo que tú habías acumulado y digamos que juntado para llevar la información hasta tus células, simplemente se va a diluir y no va a poder llegar al lugar correcto de tu cuerpo. Así es que el hecho de eliminar el agua a la hora de la comida puede ser un gran paso para la mejora digestiva. Después viene la absorción de nutrientes, que esto ocurre en el intestino delgado y por eso es tan importante cuidar todas las partes de nuestro intestino. Normalmente ponemos mayor atención en el intestino grueso, que es el que más se inflama. Sin embargo, hoy día el SIBO, que es una sobrepoblación de bacterias buenas, entre comillas, que debería de estar en el intestino grueso, pero se va al intestino delgado, hace que no puedas absorber nutrientes. Y una persona con SIBO va a experimentar envejecimiento prematuro, malestar, enfermedades autoinmunes, enfermedades degenerativas, depresión y muchos síntomas derivado de que no puede absorber nutrientes en el intestino delgado. Después viene un transporte muy especial que utiliza básicamente todas las funciones orgánicas de tu cuerpo para después asimilar lo que tú decidiste meter en tu boca, que por supuesto entre mayor cantidad de nutrientes haya, pues mayor alquimia y mayor magia va a haber en tu cuerpo, que si tú decidiste comer algo chatarra, cuando llega esta parte de la absorción en el intestino, básicamente no hay nada que absorber, solamente hay cosas que desechar, tu cuerpo está desgastado, no tiene energía y encima de todo no lo puede eliminar porque hay estreñimiento, por ejemplo. Y entonces tu cuerpo se empieza a volver un lugar de acumulación de toxinas, de metales pesados, de parásitos, de malestar, y luego nos preguntamos por qué tenemos tantos padecimientos a tantos niveles del cuerpo. Muchas personas que yo les pregunto cómo es su salud, me dicen que están perfectas de salud, pero que lo único que tienen, pues es estreñimiento. Y te quiero decir, si tú tienes estreñimiento, básicamente estás generando que tu cuerpo no funcione bien. Porque en ese intestino lleno de toxicidad, de materia fecal que no puedes sacar, hay lombrices, hay patógenos, hay metales pesados y hay una serie de cosas que simplemente no van a permitir que tus células funcionen bien y no hay manera de que tú mejores tu salud. Es muy importante que entiendas que los intestinos tienen que estar funcionando a la perfección y esto no es sencillo. Esto requiere mucha responsabilidad, mucha presencia, mucha conciencia y de todas formas, aunque tengas diarrea, esto habla de que tu intestino no está funcionando bien. Entonces, diarrea y estreñimiento son las dos caras de la misma moneda. Y así utilices cada día de tu vida para sanar el intestino, es algo que toda persona debería de hacer porque de ahí parte todo. Después, es importante entender que una mala nutrición puede venir de muchos orígenes. No necesariamente tiene que ser porque seas alguien que come comida chatarra. Por ejemplo, tú puedes ser alguien que considera que su alimentación es impecable, es perfecta, es completa, pero sin embargo,
Hay tendencias como por ejemplo la dieta ancestomoderna que se dirige únicamente a alimentos animales y que ahora dice que no hay que comer nada de frutas y verduras. Muchos de ustedes seguramente ya escucharon esto, pero una persona que come así, ¿qué va a ocurrir? Le va a faltar todo esto. No va a tener fibra, que es de lo que se alimenta básicamente la microbiota. No va a tener vitamina C, no hay magnesio, no hay folato, que es la vitamina B6 orgánica, no hay vitamina E, no hay fitonutrientes de antioxidantes, no hay prebióticos, que ahorita vamos a entender qué es esto de los prebióticos. Tampoco va a haber potasio ni omega 3. Una persona que tiene una tendencia muy radical en su dieta va a tener sin duda una mala microbiota intestinal y esto va a tener un impacto negativo en su salud y en su vida. Por ejemplo, en las personas veganas, ¿qué es lo que ocurre? Una persona vegana va a tener inevitablemente deficiencia de vitamina B12 y no es lo mismo que tú te inyectes vitamina B12 y mucho menos si es sintética, como la que venden en las farmacias, porque lo que vas a lograr es que tu cuerpo finalmente deje de producir esta vitamina y que muy joven empieces a presentar problemas del sistema nervioso muy avanzados. Un vegano también va a estar deficiente en hierro y puede tener anemia y otro tipo de problemas. Omega 3, que es esencial para el funcionamiento celular, tiene que venir de origen animal forzosamente. No funciona el omega 3 de origen vegetal para los efectos celulares. No va a tener vitamina D3, no va a tener calcio, zinc. Va a estar muy bajo de cierto tipo de aminoácidos. Hay una creencia de que no importa que seas vegano porque hay muchas fuentes de proteína. Y si esto es verdad, no hay el mismo tipo de aminoácidos que tu cuerpo utiliza para poder formar todas las colonias de microbiota que se necesitan. Y entonces un vegano puede tener todas estas deficiencias. Y por supuesto, una persona que come todo procesado va a tener absolutamente todas las deficiencias y más. Así es que una monodieta, que es comer diario lo mismo, una tendencia muy sesgada hacia la carne o hacia lo vegano o hacia lo procesado, va a generar muchísimos problemas dentro de tu microbiota que van a impactar en formas que ni te puedes imaginar en tu pensamiento, en tus emociones, en tu forma de actuar, en la forma como decides cada instante lo que vas a hacer. Ahora, la microbiota se destruye muy fácilmente. Son pequeños microorganismos muy, muy sensibles a todo lo que tú decides hacer. Por ejemplo, cada vez que tú tomas antibióticos, destruyes básicamente toda tu flora intestinal. Es como si lanzaras una bomba atómica a tu intestino esperando que haya sobrevivientes. Ahí vas a matar bacterias, pero vas a matar absolutamente todas las bacterias que necesitas para llevar a cabo toda la dirección que tu cuerpo necesita. Cada medicamento que tú pones en tu boca, que te hayas prescrito tú mismo o te lo haya dado un doctor, va a arruinar todo el ecosistema de tu intestino. Las bebidas alcohólicas acaban con muchos tipos de bacterias, como por ejemplo con la lactobacillus, que es la más importante y que se utiliza para todo. En cada toma de alcohol tú estás acabando con estas bacterias. Cada vez que tú te desparasitas con un fármaco como Daxón, como Vermox o como lo que ofrecen en la farmacia, no solo acabas con los parásitos, acabas con toda tu microbiota. Cada tóxico que toca tu cuerpo, los pesticidas, las hormonas exógenas, que son las que vienen en muchos productos animales, en ciertos alimentos o en tratamientos que tú usas para equilibrar las hormonas, estás destruyendo la microbiota también. El estrés, los metales pesados que vienen en nuestros utensilios de cocina, nuestros artículos de limpieza, de belleza, de aseo personal, los medicamentos, suplementos de mala calidad, están llenos de metales pesados que están
alojados en tu intestino dentro de todos los parásitos que habitan en él. Y por último, los disruptores endocrinos, que son sustancias que imitan el comportamiento de tus hormonas y que por esa razón estás enferma de la tiroides, por esa razón tienes desequilibrios hormonales que tú llamas perimenopausia, llamas menopausia, como si estos dos factores fueran enfermedades, cuando en realidad la perimenopausia es un estado normal de la mujer, la menopausia también lo es, pero el hecho de tener el cuerpo lleno de disruptores endocrinos es lo que te está generando todos estos desequilibrios hormonales. Ahora, las patologías funcionales, que básicamente son las enfermedades que tienes en el intestino, se deben a que por todas las cosas que tú haces consciente o inconscientemente, como las que mencioné en esta lámina, todo esto que tú haces o has hecho hace que constantemente haya un caos dentro de tu cuerpo, justamente en el cerebro principal que todo lo dirige. Y después es como si tus trabajadores, todos esos microtrabajadores que están ahí dentro de tu cuerpo, trabajando para ti, para entregarte lo que ahora vamos a empezar a entender, se mueren. Y cuando ya no hay trabajadores, todas las bacterias que no eran trabajadoras y que estaban ahí nada más de relleno como población, se mueven del lugar porque ya no hay trabajadores que les den de comer, que les ayuden a vivir y se empiezan a mover del lugar. Recordando que una bacteria que es buena en un inicio se puede volver mala si se mueve del lugar en donde no debería de vivir, como pasa con el SIBO. Entonces, estos padecimientos del intestino tienen estas siglas. Por ejemplo, el IBS, ¿no? Que es el síndrome del intestino irritable, la famosísima colitis que todas las mujeres tienen o tenemos, el SIBO, que es una de los padecimientos de desequilibrio de la microbiota que más se está presentando hoy día y que no saben cómo controlar. Yo creo que es básicamente el centro del tema en el intestino. Todo lo demás es, entre comillas, bastante fácil de solucionar y ahora lo vamos a ver. Y sin embargo, el SIBO tiene cierta complicación más avanzada que requiere mucho más esfuerzo, más conciencia y sostener hábitos en forma definitiva para salir de esto, ¿no? Entonces, cada uno de estos padecimientos tiene diferentes nombres porque se da por diferentes razones y provoca diferentes padecimientos, como por ejemplo, tú puedes tener enfermedades autoinmunes como la tiroides, puedes tener hipotiroidismo, puedes tener hipertiroidismo, puedes tener Hashimoto, lupus, fibromialgia, puedes tener artritis reumatoide, artritis, artrosis, puedes tener, por ejemplo, diverticulosis, peritonitis, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está ligado al estado de tu microbiota. Absolutamente toda enfermedad que tú estés experimentando hoy, inclusive el cáncer, está generado en ese cerebro. Y es algo que debemos de comprender profundamente, porque aunque pareciera una solución definitiva, entender esto va a requerir de ti un gran cambio de conciencia y una responsabilidad nueva en donde tú te des cuenta de que si no solucionas la forma como esta microbiota está ocurriendo dentro de tus intestinos, no hay manera de que tú experimentes tranquilidad, calma, energía vital, dicha, gozo, inteligencia, ganas de hacer cosas y salud integral. Simplemente no puede suceder porque dependemos de estos transmisores eléctricos que nos llegan al cerebro y que nos dan el impulso para tomar cada decisión. Cuando abrimos el refrigerador, si decidimos agarrar un gansito
o decidimos agarrar una verdura depende del tipo de microbios que están proliferados dentro de tu cuerpo. Si tú eres una persona que tiene compulsión hacia las harinas y hacia el azúcar, es porque dentro de tu cuerpo esas bacterias ganaron la batalla y es prácticamente imposible vencer ese estímulo. Yo he tenido muchos pacientes que me cuentan que se han puesto a llorar porque simplemente no pueden evitar comerse el pan dulce, no pueden evitar tomar la bebida dulce. Es una adicción extrema que no solo se debe a un tema de insulina, de un golpe de insulina, se debe a que esos parásitos se alimentan de esa glucosa y las señales que mandan a tu cerebro son tan fuertes que te doblan, porque tú sientes este deseo fuertísimo dentro de ti, cuando en realidad lo que estás atendiendo son las necesidades de un patógeno que te está indicando lo que tú tienes que comer. Así es que si tú estás batallando con tu nutrición, no puedes dormir, tienes ansiedad, estás deprimida, cualquier tipo de padecimiento que tengas, tienes que saber que se debe al tipo de microbios que están dirigiendo tus neurotransmisores cerebrales. Voy a seguir explicando. Este tipo de padecimientos, por ejemplo, hay gente que dice, es que yo soy intolerante a la lactosa, soy intolerante al gluten, tengo alergias alimenticias, me da alergia a este alimento o me da alergia a esto o el otro. Se debe a un desbalance en el microbioma. Una vez que esto se balancea, las alergias desaparecen. Una disbiosis, que es cuando es un relajo adentro del intestino y crecen las que no deberían, se mueren las que deberían de estar, se mueven del lugar, y cuando este ecosistema se vuelve un caos, es como si hubiera un golpe de estado y empiezas a tener diarrea, estreñimiento, inflamación, malestar, euforia, depresión, alegría, tristeza y enojo. Parece que te vas a volver loca y se debe a esta disbiosis. El estreñimiento se debe a la cantidad de parásitos que tienes alojados en el intestino. La permeabilidad intestinal al final, que es tan famosa hoy día, se debe a que las paredes del intestino no resisten tanta toxicidad y empiezan a abrir poros que permiten que todas las toxinas del intestino se salgan al torrente sanguíneo y esto te empieza a intoxicar, te empieza a enfermar y empieza a llevar todo esto que quisiéramos sacar del cuerpo, lo empieza a llevar al cerebro también. Así es que no importa por dónde lo revisemos, cómo lo entendamos, todos estos padecimientos que yo no entiendo por qué tengo, que tienen nombres tan extraños como estos, no son más que desequilibrios en mi microbiota y un exceso de parásitos que no dejan que estas bacterias buenas que yo necesito finalmente puedan hacer el trabajo para mí. Vamos a dividir todos los padecimientos que existen en dos para acotar y que finalmente puedas entender profundamente qué es lo que tienes que hacer para sanar tu intestino. Vamos a dividir la problemática en dos. La primera es el SIBO, que es esta característica de que hay una sobrepoblación de bacterias en tu intestino delgado que genera que tú tengas eructos, gases, inflamación, malestar, cansancio, que no importa si tomas un jugo verde, una manzana o comes alimentos que deberías de sentirte bien por lo saludables que son, a ti te caen mal. Te comes una manzana y te inflamas y estás eructando. Te tratas de ir a la dieta equilibrada que un nutriólogo te dio o que sabes que es lo correcto y cada vez te sientes peor. Esto se llama FIBO y tiene un tratamiento muy particular porque es contrario a lo que se hace para restablecer la microbiota intestinal. El resto de los padecimientos es el número 2. Así es que de esta lista nos reducimos a esta lista, que son dos clases de padecimientos. Y tú tienes que aprender a detectar cuál de los dos tienes. ¿Cómo hacerlo? En el uno te cae bien la comida, te cae mal la comida, sin importar si esta es natural,
si no irrita, si no es procesada, siempre estás inflamada. Y en el 2, te sientes mucho mejor cuando dejas de comer chatarra, cuando dejas harinas, cuando dejas grasas, empiezas a comer lo correcto e inmediatamente sientes mejoría, entonces tu trastorno pertenece a un desequilibrio en la microbiota común y corriente. Ahora, dentro de tu intestino viven hongos, bacterias, protozoos, parásitos, virus. Y entonces, cuando hay una sobrepoblación de estos, empiezas a tener una bola de síntomas, pero tú no sabes qué es lo que te pasa porque tampoco tienes una tifoidea, no tienes una enfermedad como malaria, no tienes, por ejemplo, COVID, no tienes influenza, simplemente nadie va a entender qué es lo que te está pasando porque si tú te sacas un coprocultivo, te sacas análisis, te van a decir que todo está en orden porque no van a detectar cómo es que esto está desbalanceado a menos de que te hagas un estudio genético mucho más profundo de mapeo de la microbiota, que esto sí existe, ¿no? Y que con gusto te puedo acercar a quien lo hace. Una vez que tus intestinos están llenos de esta sobrepoblación de patógenos, pasa lo siguiente. Dentro de cada parásito que tienes dentro del cuerpo, que créeme, son muchísimos y de muchas clases, hay adentro hongos, bacterias, toxinas y virus que viven dentro de este cuerpo. Ellos hacen una membrana muy resistente que, que alberga dentro de sus cuerpos a estos nuevos patógenos, como si fueran unos camiones o naves de transportación en donde ahí va a haber metales pesados, toda la toxicidad del medio ambiente, todo lo que tú absorbes, todo lo que te hace daño, se sube a ese camión. Son repositorios de toxicidad y de patógenos. Y esos parásitos tienen la habilidad de pegarse al intestino y cubrirse con una capa que se llama cilium o biofilm, que no permite que sustancias que quieren sacarlos de ahí como un desparasitante los puedan sacar y viven toda la vida pegados a tus intestinos desde que tú eres niña y nada ni nadie los va a sacar de ahí. Estos parásitos, encima de todo, tienen la habilidad de traspasar tejidos y se pasan a tu hígado, a tu páncreas, a tu torrente sanguíneo, al cerebro, a los músculos y dependiendo de a dónde se muevan estos parásitos, es el tipo de padecimiento que tú estás presentando. Si es tiroides, si es páncreas, si es hígado, si es corazón, es porque ese es el tipo de bacteria, de toxina, de parásito, de hongo que tú llevas en el cuerpo. Entonces, entendiendo que estos hongos y parásitos están viviendo dentro perdón, estos hongos, bacterias, toxinas y virus están viviendo dentro de un parásito, ¿qué pasa cuando este parásito muere? Pasa que se liberan dentro de tu cuerpo y de pronto tú te desparasitaste, pero resulta que a los 15 días te dio gripa, te sientes completamente intoxicada, mareada, cansada, con la mente nublada, tienes de repente nuevamente una bacteria que tuviste hace años que pensabas que ya habías erradicado, o por ejemplo tienes candidiasis, te dan infecciones en vías urinarias, te dan candidiasis y te da infecciones vaginales o te da infecciones en los riñones, porque esto se liberó de un parásito. Este parásito también pudo haber muerto por causas naturales o porque de pronto comiste o tomaste algo que contribuyó a que muriera, como por ejemplo un jugo que tenía ciertas verduras como brócoli, espárrago, espinacas. Tú te tomas un jugo verde, matas a los parásitos y de pronto, ¡pum!, te ves completamente intoxicada de todo esto en el cuerpo y empiezan a salir nuevos síntomas inexplicables. Entonces, ¿cómo es la cadena y el proceso de esto? El parásito, cuando muere, libera bacterias. Cuando mueren las bacterias, liberan toxicidad en tu torrente sanguíneo. Más tarde, liberan a los virus que estaban más guardados ahí. Existe un virus que se llama Epstein-Barr,
que se conoce que es el virus más antiguo que existe en la humanidad desde la época precaria y que ha logrado sobrevivir porque ha mutado y mutado y mutado y nadie lo ha sabido erradicar. De hecho, todas las personas del mundo tienen Epstein-Barr en el cuerpo, todas. Pero sucede algo muy interesante, que es en el momento que tú agarras un virus de afuera, como el COVID, o agarras una influenza, o te da una infección por un pescado o por un perejil mal lavado, esto entra al cuerpo en grandes cantidades y es como si el Epstein-Barr, las bacterias que tú ya tenías adentro, parásitos que ya vivían dentro de ti, se alocan y empiezan a hacer una pachanga porque entraron refuerzos de patógenos. Es como si les mandaran soldados para destruir al planeta y entonces es en donde tú no entiendes por qué, si te enfermaste de COVID, se desató otra enfermedad viral, se te desató la candidiasis, se te desataron los parásitos, o el Epstein-Barr despierta de su tumba de Tutankamen, ¿no? Porque estaba ahí esperando a ver en qué momento tenía la oportunidad para despertar. ¿Qué pasa con el Epstein-Barr? Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama mononucleosis, que es que este virus que se llama Epstein-Barr se aloca, toma posesión de todo tu intestino y de tu cuerpo y de ahí tú puedes empezar a experimentar todas las enfermedades autoinmunes que hoy puedas conocer. La que me digas, porque este virus tiene esa facultad de despertar todas las enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso, con el sistema endocrino, con el sistema hormonal. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que hay que entender que cuando tú te enfermas de un virus o bacteria, alborotas a los que ya estaban adentro. Entonces, hasta aquí quiero que empieces a pensar si recuerdas cuando te dio COVID, si es que te dio COVID, o cuando te dio cualquier otro tipo de padecimiento, y que empieces a pensar, a partir de que te dio gripa, que te dio COVID, o cualquier virus que tú recuerdes o infección, si a partir de ahí no se desató el malestar que tienes, ya sea de otra infección, de otra problemática, si a partir de ahí empezó la depresión, si a partir de ahí empezó el dolor, si a partir de ahí te dio fibromialgia, si empezaron las migrañas más fuertes, si te dio Helicobacter pylori y empezaste a experimentar artritis reumatoide, porque todo está conectado en el cuerpo humano. Es muy importante que tú empieces a recapitular las fechas y pienses cómo fue que ocurrió y los momentos donde tú te has enfermado para que empieces a entender qué patógenos son los que han estado tomando posesión de tu cuerpo. Y entonces tenemos que, por ejemplo, cuando tú tienes una parasitosis aguda, te puedes enfermar de malaria, de amibiasis, de, por ejemplo, ¿cuál otra es muy famosa? De cisticercos que vienen en las fresas, en el puerco, pero estas son enfermedades agudas. Cuando una bacteria entra a tu cuerpo, puedes presentar infecciones urinarias, diarrea, neumonía, tuberculosis, meningitis, salmonela, fiebre, cólera, la enfermedad del Lyme. Todas estas enfermedades vienen de afuera, son parásitos que entran, que son características agudas. Una vez que estos parásitos entraron a tu cuerpo por accidente, por falta de higiene, por contagio, por la pandemia, por lo que sea, resulta que empiezas a experimentar todo este cuadro. Artritis, esclerosis, lupus, Alzheimer, Parkinson, esclerodermia, enfermedades degenerativas hasta el cáncer, todas las autoinmunes. No es casualidad. Algo muy impactante que tú puedes ir midiendo es que las venitas que tú tienes en los ojos pueden estarte avisando que tú tienes parásitos o lombrices en alguna parte del cuerpo.
Hoy se sabe que dependiendo de cómo es la ramificación, es el tipo de parásito que tienes, y hay personas que se especializan en esto. La ciencia ha encontrado que cuando estas venas están abajo de los ojos, por abajo, se trata del intestino. Cuando están aquí, pueden estar a nivel pulmonar, y cuando están arriba del ojo, cuando tú volteas para abajo, significa que están en el cerebro. Entonces, aquí tú puedes hacer una búsqueda para empezar a entender qué parte de tu cuerpo puede estar invadida de patógenos y que esto te esté restando salud y que estés creyendo que estás enferma cuando en realidad lo que tienes es una sobrepoblación de bacterias que debes de sacar de tu cuerpo o de matar. El envejecimiento por patógenos en el cuerpo es muy claro. Una persona que no se desparasita periódicamente, que no sabe hacerlo o no lo sabía, empieza a notar signos de envejecimiento prematuro y empieza a notar que, por ejemplo, pueden aparecer canas, deshidratación, ojeras, manchas, decaimiento, falta de energía, porque los patógenos básicamente se comen todo lo que tú metes al cuerpo. Todo lo poquito que tú logras meter de vitaminas, minerales, aminoácidos por medio de tu alimentación, ellos lo consumen y tú empiezas a envejecer a toda velocidad. Entonces, el envejecimiento por parásitos puede generar inflamación crónica, estrés oxidativo, daño celular, alteraciones metabólicas que te hagan bajar demasiado de peso o subir demasiado de peso y no poder controlarte, o una disminución de todas las funciones orgánicas de tu cuerpo. Existe un aparato que te voy a ofrecer al final, por si a ti te interesa tener uno, que hoy día me parece importantísimo que todo ser humano se entere de que este aparato es casero y lo puedes usar tú mismo. No necesitas del apoyo de un doctor o de un practicante de la salud para aprender a liberarte de estos parásitos, bacterias, virus y hongos que viven no solo en tu intestino, están debajo de las capas que se forman en el intestino como unos caparazones que a base de la mucosidad que tú mismo generas por la chatarra que comes, los lácteos, la mala nutrición, el estrés, el alcohol, todo lo que haces, el cigarro, la contaminación exterior, lo que te pones en la piel, el shampoo que usas, con lo que lavas los platos, los sartenes llenos de toxicidad, es inacabable. Estás nutriendo a estos parásitos. Y si tú hoy perdiste la salud, quiere decir que estás perdiendo esa guerra. No se trata de otra cosa, estás perdiendo el equilibrio. Y esto es algo bastante drástico y dramático, porque es como si de pronto el planeta Tierra se llenara de extraterrestres y los humanos empezaran a migrar a un lugar en donde no hay vida, donde no hay comida, y encima de todo los extraterrestres se alían con los asesinos, con los pederastas, con los locos, con pura gente, con los narcotraficantes, y de pronto el planeta está tomado por puros personajes así. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues claro que el planeta va a colapsar, porque esos personajes no cuidan al planeta, no trabajan para el planeta, no siembran para el planeta, solo cosechan, queman, porque no necesitan de los árboles, del pasto, de la lluvia, no necesitan de la vida. ¿De qué viven estos personajes? De toxicidad. Viven de disruptores endocrinos, de todo lo que tú les proporcionas consciente o inconscientemente por medio de la piel, por medio de la nariz y por medio de la boca. Una vez que estos personajes toman posesión de tu planeta, ahí tú perdiste la salud. Por eso, sana tu intestino es un concepto muy grande, es un concepto muy importante. Es algo que debes de entender a profundidad y que debe de caer en tu conciencia a un nivel en el que por fin entiendas que si tú no puedes gobernar lo que pones en tu boca,
en tu piel y en tu nariz, habla de que no eres tú quien está tomando las decisiones, sino estos impulsos eléctricos dirigidos por estos personajes que ya ganaron. Entonces, para sanar el intestino, hay que entender esto profundamente. Estamos en un mundo parasitario, en donde cada acción que nosotros tomamos determina si ellos ganan o se hacen minoría, porque no se van a morir todos, no se puede. Ahorita voy a explicar un poco más de que es importante que ellos también vivan en nuestro cuerpo, pero no deben de ganar. La única persona que puede controlar este equilibrio eres tú, no un doctor, no un medicamento, no una pastilla, no algo de moda, no una dieta para enflacar. Si tú no tomas conciencia y control de lo que estás haciendo, no vas a poder recuperar el terreno que ya ganaron. Y entonces tu cuerpo no va a entrar en equilibrio homeostático y no vas a recuperar la salud. En cambio, si tú logras elevar tu inteligencia por encima de esto que te estoy explicando, si logras entender que esto que te pasa no eres tú, sino que están ganando, entonces vas a querer tomar las medidas que yo te voy a ofrecer. Porque si tú no sanas el intestino, no hay manera de que encuentres salud, no importa qué hagas, no importa si meditas, no importa si te vas a talleres, a cursos, con gurús, si te vas con el mejor doctor de Houston, si te hacen un trasplante de microbiota, tampoco, porque depende de ti lo que pasa adentro de tu cuerpo y de nadie más, porque el cuerpo es tuyo y únicamente tuyo. Solo es tuyo. Tu cuerpo no le pertenece a un doctor, tu cuerpo no le pertenece a tu mamá, tu cuerpo no le pertenece a tus hijos, ni a tu marido, ni a tus vecinos. Por lo tanto, a todos ellos les vale madres lo que pase con tu cuerpo. Así. Y si no lo quieres ver, vas a seguir transfiriendo esta responsabilidad a alguien más. Al nutriólogo no me funcionó la dieta, al doctor no me curó la diarrea, no me puedo curar de fibromialgia, no me puedo curar de lupus, nadie me cura, no sé qué me pasa, estoy deprimida, pues la noticia es extraordinaria, depende de ti. Me parece que es la mejor noticia que puedes recibir, depende de ti, porque eres la única persona que decide qué va a poner en su boca. Nadie más puede decidir eso por ti. Y entonces, este aparato Zapper, maravilloso, que además es relativamente económico para los beneficios que hace por el resto de la vida, porque te va a durar el resto de la vida en tu casa, para tu familia, para ti, va a evitar que vuelvas a tomar medicamentos para matar virus, hongos, patógenos, parásitos. ¿Y cómo actúa? El Zapper primero echa una frecuencia eléctrica que tú te pones en las muñecas, da como unos toques, y da 7 minutos para matar primero al parásito principal que está generando la guerra. Una vez que mató al parásito, va a salir mucha toxicidad a tu torrente sanguíneo porque se libera de esta forma. Entonces tú tienes que esperar 20 minutos para darte la siguiente descarga eléctrica. Otra vez de 7 minutos, ahora para agarrar a las bacterias. Nuevamente esperas 20 minutos para permitir que los virus salgan de adentro de las bacterias y ahora vamos por las bacterias con otros 7 minutos. Esperas otros 20 minutos y finalmente acabamos con los hongos. En todo este proceso va a haber muchísimas toxinas que salgan a tu cuerpo que probablemente te puedan dar cierto malestar, mareo, náusea, pero que eventualmente las vas a sacar del cuerpo tomando quelantes como clorela, hidratándote bien, comiendo bien, para que tú puedas lograr todo este proceso en una hora. ¿A qué me refiero en una hora? Cuando tú tienes
una bacteria que entró a tu cuerpo y que te infectó, como la lista que vimos, me dio dengue, me dio malaria, me dio COVID, me dio tifoidea. Tú te pones el zapper y en 1 hora vas a acabar con el problema pico. Al día siguiente te vuelves a dar el proceso, disminuye el 80% y al tercer día se acabó el problema agudo, sin tomar medicamentos que dañen a tu microbiota. Ahora bien, si tú lo que tienes es, por ejemplo, un problema de una enfermedad autoinmune, el tratamiento es por 9 semanas, porque esas bacterias, esos parásitos ya están muy metidos en tejidos finos que ya no son tan fáciles de matar, pueden estar adentro del hígado, adentro del corazón, adentro del pulmón, en el cerebro, en un músculo, en los huesos. Entonces, el zapper requiere entrar más a fondo, más a fondo, más a fondo, los encuentra y finalmente vas a haber acabado de esta manera con ellos. Esa es una de las sugerencias que yo te doy para acabar con los parásitos en forma orgánica. Después, hay un producto que orgullosamente les platico que logré traer a México porque no entraba, solo lo conseguíamos en Estados Unidos. Logré traer a México y ahora ya lo voy a tener constantemente. Les voy a ofrecer la liga de compra en el grupo para la que quiera tener esto. También voy a ofrecer las ligas de compra de diferentes zappers, de diferentes precios, para que cada quien decida qué es lo que quiere y puede hacer con respecto a sus intestinos. Este Paratrex es un suplemento hecho a base de hierbas ancestrales muy específicas que no solamente por los ingredientes es efectivo, sino que los procedimientos que usan para encapsularlos los hacen muy potentes. Y a lo largo de toda mi carrera he visto que el Paratrex es lo único que funciona para sacar todo lo que tienes en el intestino. No va a sacarlo del cerebro ni lo de otros órganos, pero va a ayudarte a que todo lo que tú tengas atorado en el intestino se vaya de ahí. El día que tú experimentes un cuerpo libre de parásitos y con una microbiota bien estable, que no es fácil, entonces vas a entender que lo que te ocurría venía de ahí. No importa el nombre que le haya dado la ciencia médica, viene de ahí. Entonces, claro, no son 2 pasos y no depende de un probiótico ni del Paratrex nada más, porque si no, si esto dependiera de una pastilla, los problemas intestinales ya no existirían en el mundo. Si un probiótico te restableciera toda la flora intestinal, ya no estaría yo dando esta clase. No sería necesario. Vas, compras probióticos, los más caros, los más importantes, te los tomas y ya estuvo. Pero no es tan sencillo. Hay protocolos, hay como procesos que hacer para poder poner la tierra en orden. Imagínate que tú quieres poner de nuevo la tierra en orden, pero está llena de puro macaco. ¿Qué vas a hacer? Hay que tener una estrategia, un orden, invitar a los enemigos a que desalojen. Eso es lo que hace el Paratrex. Los invita a salir y les dice, mira, te voy a dar 3 días para que te salgas, sí o sí, y se van a tener que ir. Y después vamos a meter toques eléctricos para que los necios que están ahí dando lata se vayan de donde no se quieren ir. Y después vamos a empezar a repoblar con humanos trabajadores, con humanos llenos de talentos, con humanos llenos de luz, para que tu cuerpo otra vez funcione y que la tierra se restablezca, que haya campos verdes, que haya animales, que haya agua, se restablezca la atmósfera. Si entiendes, es un proceso. No puedo arreglar todo el caos dentro de mi planeta con una pastilla de ningún estilo. Y quien te diga esto, te está mintiendo. Por más maravilloso que sea el Paratrex, por más maravilloso que sea un probiótico, no hay manera de que tú sanes tu intestino tan fácilmente. Es un caos lo que tienes adentro y hay que ir ordenando, pero para que tú lo ordenes necesitas tener este conocimiento, si no, ¿desde dónde partes?
Entonces, lo que yo te estoy dando hoy en esta clase gratuita es el conocimiento que tú necesitas para empezar a poner orden en tu planeta interior y saber que no importa lo que estés pasando, no importa cómo se llame esa enfermedad, se tiene que atacar desde ahí. Entonces, el Paratrex lo que va a hacer es que hace un ambiente insufrible para los parásitos, hongos, bacterias y protozoos y los obliga a salir de tu cuerpo sin matarlos. No los mata. ¿Por qué? Porque el principio del Paratrex es evitar precisamente que si saca un parásito, no deje el parásito adentro todo lo que venía cargando, recordando que es un camión cargado de puros enemigos, ¿no? Entonces lo que hace el Paratrex es que los invita a salir vivos. ¿Para qué? Para que no dejen un desastre y que no dejen toxicidad, que no dejen bacterias sueltas, que no dejen virus sueltos y que salgan completos. Y de esta manera tú te vas a evitar estos procedimientos de intoxicación. Ahora, sobre poblaciones que afectan órganos y glándulas. Fíjense bien, si tú tienes resistencia a la insulina, habla de que tus intestinos están repletos de las bacterias que se alimentan de glucosa, por lo que tú no puedes dejar de comer glucosa. Eres una persona que ama el pan, que ama el azúcar, que ama lo dulce, que no puede parar y que además crees que esto es normal y que nunca más vas a poder dejarlo. Esto se llama adicción. Estas adicciones las generan cierto tipo de bacterias y tienen nombre y apellido. Esto te va a envejecer a toda velocidad. Y cuando tú tienes resistencia a la insulina, vas a mandar desde el páncreas, que es el que genera este desequilibrio, tratando de equilibrar esta adicción, señales al cerebro que créeme, te van a hacer alguien ansiosa, alguien loca, alguien histérica, alguien inestable, insomnio, no puedes concentrarte, tienes prisa interna, claro, porque estás llena de esta bacteria que le encanta el azúcar y te pone loca. Si tú tienes hígado graso, quiere decir que tu intestino está lleno de patógenos que dañan el hígado y traspasan las paredes del intestino y se alojan en el hígado. Y entonces tú tienes hígado graso que se alimenta desde ahí. Y desde ahí te va a pedir alcohol, harinas, dulces, pastelitos, frituras, porque estas bacterias son muy, muy poderosas a nivel cerebral. Si tú tienes fallas en la vesícula, también es porque dentro de tus intestinos proliferaron las bacterias que tienden a dañar la vesícula. ¿Esto qué es? Que provocan que esta bilis que está en la vesícula, que debería de comunicarse al hígado para darte la posibilidad de una digestión muy buena de grasas, se empieza a acumular en la vesícula porque estas bacterias inflaman las paredes de los conductos biliares y no permiten que la bilis corra al hígado. Pues muy pronto se empieza a hacer lodo biliar, después piedritas biliares, hasta que te tienen que sacar la vesícula porque ya no funciona más. Todo esto te va a envejecer, por eso dice Age, todo esto te va a envejecer. Si tú tienes falla renal, infecciones renales, infecciones urinarias, infecciones vaginales, también es porque hay bacterias en tu intestino que se están beneficiando de esto y te están provocando una cadena de problemas. Hormonas, si tú tienes problemas hormonales, cólicos, si tienes cambios de humor, estrógenos altos, testosterona baja, sientes que la menopausia vino a darte en la torre o estás en la perimenopausia y ya estás presentando muchísimos síntomas de bochornos, cansancio, histeria, cambios de humor, confusión, engordar, sentirte con la mente nublada, tienes insomnio, ya estás cansada. Todo esto son hormonas desequilibradas que básicamente es, bueno, el cortisol, la adrenalina son hormonas, la insulina es una hormona, la leptina y grelina son las que regulan el hambre,
cuánta hambre tienes y cuándo debes de parar de comer, la regulan estas hormonas, la serotonina que regula tu alegría y tu energía, la dopamina que también regula la energía física, los estrógenos, por ejemplo, dependen de esta bacteria que se llama Stoloboma, que una vez que se muere, tú empiezas a tener problemas en los estrógenos, de exceso de estrógenos. Esta bacteria regula estas hormonas. Una vez que se muere, tú empiezas a tener todos estos síntomas de menopausia. Entonces, los patógenos, además, que son todos estos parásitos, interfieren con la interconexión de las neuronas. Las neuronas funcionan por descarguitas eléctricas. Todo el cuerpo humano funciona por pequeñas descargas electromagnéticas que si tú tienes parásitos y toxinas adentro y metales pesados, impides que esta intercomunicación celular funcione. Y aquí es donde empiezas a tener problemas hormonales. Ya no hay comunicación celular. Empiezas a envejecer a toda velocidad, como un hilo de media, como Gordon Tobogán, como dominó. Esto empieza a ocurrir, una vez que inicia, empieza a ocurrir a toda velocidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el tema de la microbiota? Primero que nada, vamos a comprenderla. En el cuerpo humano saludable, idealmente, debería de haber entre 500 y 400 familias de diferentes tipos de bacterias que tienen nombre y apellido. Dependiendo en el lugar en donde naciste, en donde vives o donde te desenvuelves, estas bacterias son más fáciles de obtener o más difíciles de obtener. Tú pudiste haber nacido con una flora bacteriana muy deplorable y entonces tú desde siempre tienes mala digestión, tienes dolor de cabeza, te enfermas y entonces la gente te dice pues que eres achacosa, que eres hipocondriaca, ¿no? Bueno, pues desde que naciste lo que ocurre es que tus bacterias no están bien. Una persona que tiene salud óptima, que no presenta ninguna enfermedad, ningún padecimiento, no está cansada, envejece en la velocidad correcta, es porque tiene entre 500 y 400 familias en el intestino. ¿Qué pasa hoy día? Esto es a nivel mundial. Esto está ocurriendo a nivel mundial, no es solamente nosotros. En cualquier país tenemos entre 20 y 30 familias de bacterias. Y entonces, ¿qué pasa? Ya no funciona el cuerpo. Hay epidemia de enfermedades de todos los tipos. Cualquier enfermedad que hoy menciones, hay una epidemia. De pronto alguien tiene Hashimoto y te enteras que hay millones de mujeres con Hashimoto, millones de mujeres con intestino permeable que tienen múltiples padecimientos nuevos y extraños, pero no entienden que el tipo de oferta que nos da el mercado está destruyendo las familias de microbiota desde hace muchos años, desde la revolución, desde la revolución industrial. Entonces, ¿qué pasa? Nos están ofreciendo y bombardeando con chatarrita, empacaditos, cosas fáciles, cosas que ya nos hicieron adictos, Coca-Cola de dieta, Coca-Cola normal, todo lo light, sucralosa, sacarinas, y encima de todo meten hormonas a la carne, antibióticos a la carne. Nos daba COVID, que es un virus, pero nos mandaban antibióticos. Los antibióticos son para bacterias y nos mandaban antibióticos. ¿Qué lógica tiene esto? Nuestros sistemas inmunológicos, por supuesto, están destruidos y con un sistema inmunológico destruido no llegamos ni a la esquina. Son nuestros soldados, son los que nos van a defender, nos van a cuidar, nos van a levantar. Si tú tienes un sistema inmunológico deprimido, pues te vas a enfermar. Y entonces, ¿qué pasa? Claro que la industria nos ofrece todo esto. Está clarísimo, ¿no? Hay un bombardeo total. Pero ¿de quién depende tomar la decisión de si tú haces o no lo que se te bombardea por todos lados? ¿De quién depende? Solamente de ti.
Ya no puedes hacerte guaje, hacerte la otra, hacerte la loca, de que cada cosa que tú haces está afectando a tu población interna. Y que todo el bombardeo que hay afuera está promoviendo que los seres humanos nos quedemos sin microbiota. Nos quedan 20 familias. Hay personas que se ha detectado que le quedan 5 familias en el intestino, en vez de 500. Esto es algo que tienes que entender profundamente. No podemos continuar así como humanidad, como sociedad, como familia. No podemos continuar así, permitiendo que los niños chiquitos destruyan sus microbiotas, destruyendo nuestras microbiotas, permitiendo que las industrias continúen con esto. Están aniquilando la vida desde adentro de nuestros cuerpos, pero nosotros lo estamos permitiendo, nadie nos está obligando. ¿Por qué lo permitimos? Por falta de conciencia. Y yo siempre voy a explicar esto. Entre más intoxicado estás, menos conciencia tienes. Entre más parásitos tengas en el intestino, menos fuerza de voluntad tienes y menos conciencia tienes. Si a ti te interesa el despertar de la conciencia, debe de haber muchos aquí que les interesen los temas del despertar de la conciencia. Les quiero decir que no vas a poder despertar la conciencia si estás intoxicada. Y he visto en mis talleres, y aquí tengo muchos testimonios que me están viendo en este momento y no me dejan mentir, que al haberse desparasitado y desintoxicado, dieron un brinco de conciencia y de repente el mundo se les abrió. Empezaron a entender lo que antes no entendían, a ver lo que antes no veían, a tomar decisiones que antes no se atrevían a tomar, a poner límites donde antes no los ponían. ¿A qué se debió? A que dejaron de ser presos de sus propios microbiomas y por fin liberas tu capacidad mental, tu capacidad intelectual, tu capacidad de conciencia. Nadie va a despertar la conciencia en este planeta a menos de que se desparasite y se desintoxique. Punto. Y cuestiónate, porque de todas las personas que yo conozco, no conozco a una sola que me diga que no tiene conciencia desarrollada. No conozco a una sola que me diga que es mala persona. ¿Esto por qué es? Porque nadie se va a reconocer a sí mismo como alguien falto de conciencia y nadie se va a reconocer a sí mismo como alguien malo, como alguien equivocado. Entonces, la gran tarea que tenemos es preguntarnos si verdaderamente nuestra conciencia está despierta. Porque si tú sigues eligiendo chatarra para poner en tu boca, en tus oídos, en tu mente, en tu piel, ahí tienes tu respuesta. Nadie que ha ampliado la conciencia verdaderamente permite que su cuerpo se destruya y enfermarse con su propia mano, con su propia voluntad y decisión. Y es aquí donde vamos a empezar a distinguir en cada momento ¿son mis microbios los que están decidiendo esto? ¿Son mis parásitos o soy yo la que lo está decidiendo? ¿Soy yo la que quiere ir a reclamar y echar bronca o son los parásitos? ¿Soy yo la que quiere tomar alcohol o son los parásitos? ¿Soy yo la que quiere comer chatarra o son los parásitos? Entonces, ¿quién está dominando la vida? Porque al humano no le interesan las adicciones cuando está limpio, no le interesan. Y entre más desarrolles la conciencia, más te vas a ver a ti mismo liberado de todas estas pequeñas adicciones que tú crees que está bien porque todo el planeta lo hace. Pero es que todo el planeta se quedó sin microbiota. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que despertar, tenemos que reaccionar y tenemos ya que empezar a actuar. ¿Qué va a quedar de la humanidad si continuamos por este camino? Si no nos queda ni una sola bacteria adentro y solamente tenemos patógenos, ¿qué va a pasar con la humanidad? Porque para allá vamos. En 20 años hemos perdido de 500 familias
hasta llegar a 20 o hasta 5. Esto está ocurriendo. Y bueno, ay, espérenme que ya cerré la presentación. Ok. Eh, Esto es importante de entender. Digamos que en este primer grupo son las llamadas bacterias buenas. Este segundo grupo son las neutrales y este tercer grupo son los patógenos. Tienen sus nombres y apellidos, como ven aquí. Pero ¿qué pasa? Cuando tus bacterias buenas ganan y están bien establecidas, las bacterias neutrales sirven como de relleno, por si acaso se necesitan más trabajadores, se necesitan más humanos de apoyo, más bacterias de apoyo, lo que tú necesites adentro. Y los patógenos funcionan como servidores, fíjate. Resulta que cuando se empieza a proliferar demasiado un lactobacilo, viene una salmonela o un helicobacter pylori o una de las que conocemos como malas, como la Escherichia coli, y acaba con la sobrepoblación. Se la comen, la atacan, la matan. Y entonces, entre ellas mismas generan el equilibrio y el ecosistema correcto. Esto quiere decir que no tenemos que aniquilar a las bacterias que llamamos malas, sino dar las condiciones adecuadas para que guarden un orden lógico que nos permita tener salud. Entonces, hasta las bacterias y los virus cumplen una función dentro de un planeta, así como dentro del planeta Tierra hay humanos que a lo mejor nosotros no consideramos que son buenos, pero que tienen una función muy importante dentro de la sociedad, dentro de un país, para equilibrar. Entonces, de esta misma forma funciona. Tener diversidad nutricional es el centro de la salud desde esta perspectiva, porque si tú solamente comes un tipo de comida, vas a alimentar a un tipo de bacteria. Si tú solamente eliges ser vegano o ser carnívoro, o toda la semana decides comer avena, o toda la semana solo manzana o solo pollo, vas a crear caos adentro de tu cuerpo. ¿Qué necesitas? Rotación y diversidad constante, 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 entre puras cosas que le funcionen a tu microbiota. Evidentemente aquí no estoy considerando la chatarra. Esto es importantísimo de entender. Fíjense, cuando tú te nutres por medio de la boca, lo que tú decides meter, ojalá y fuera nutritivo, se llama prebiótico. Esta es tu chamba. La chamba de tus bacterias es esta. Los probióticos, ellas se reorganizan, se redistribuyen, deciden quién muere, quién vive, cuántos, ellos mismos hacen sus consensos y ellos crean estos ecosistemas perfectos que constantemente se mueven. A veces hay más de uno, a veces más de otro, pero ellos hacen esto. Trabajan, trabajan, trabajan día y noche y sacan un producto de esta fábrica que se llama posbiótico. Estos posbióticos es lo que va a ir a nutrir tu cerebro, tus órganos, tu sangre, te va a dar vida, te va a dar energía, te va a dar reparación, te va a dar sanación. Este subproducto es el que tú necesitas. Y si te fijas, es una colaboración, porque tu chamba es nutrir con prebióticos a estos probióticos para que ellos hagan su chamba y te regalen esto finalmente que tú vas a utilizar para tu vida. Dependemos de ellos al 100%. Nuestra vida depende de nuestras bacterias. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay colaboración? A ti te vale gorro y tomas alcohol, comes chatarra, comes cosas que no debes, te llenas de medicamentos, cosas para adelgazar, suplementos sin saber por qué te los estás tomando o en qué orden te los tomas. Haces puras burradas, no cuidas tu cuerpo. ¿Qué pasa? No existe ninguna cápsula de probiótico que vaya a funcionar. ¿Por qué? Porque una vez que entran a tu cuerpo, es como mandas a unos humanos que son extraordinarios trabajadores y llenos de luz y de bondad, pero llegan a un planeta que está destruido, donde no hay agua, donde no hay en dónde vivir, no se pueden establecer y a los 2 días van a estar muertos. Es por eso
que nadie se ha curado tomando probióticos. ¿Cuándo hay que tomar los probióticos? Cuando tú ya estableciste un planeta muy armónico, muy ordenado, donde diste muy buena alimentación, y entonces tú puedes dar probióticos de muchos tipos y estás invitando nuevas familias a poblar tu planeta. Pero si tú mandas las familias en el planeta que hoy tienes, los mandas a la muerte. Y entonces cuando tú haces esto y no colaboras, no va a haber posbióticos, no hay un producto final que a ti te sirva. Vas a estar lleno de toxicidad. Y luego te preguntas por qué no tienes salud, por qué te enfermas del intestino, por qué te enfermas del sistema nervioso, por qué las neuronas no conectan bien, por qué estás ansioso, por qué estás deprimido, por qué tienes desbalances hormonales, por qué te dio cáncer. Y en conclusión, quiere decir que este ser superior, esta conciencia, que es la que entiende que tu chamba es esta, y tú dejas que esto circule y empiezas a entender que el subproducto que te da tu microbiota te llena de poder físico, mental, emocional y energético, empieza a haber una circulación de vida en ti imparable, que tú no puedes cortar. Por eso no es comer bien a veces, no es cuidarte a veces, no es entender una dietita para bajar 2 kilos o para subir 2 kilos. Hay que aprender a nutrir a la microbiota. Lo que tú comes es para tu microbiota, no es para ti, es para ellos. Entonces, ¿quieres una vida llena de poder, de gozo, de dicha, de plenitud, de ganas de hacer proyectos, de vitalidad, de alegría, de inteligencia y de expansión de la conciencia? Tú tienes que lograr este ciclo y que no se corte. Te tienes que volver esta persona. Los neurotransmisores que están conectados en nuestro intestino son muchísimos, pero los más importantes son 4. GABA, acetilcolina, serotonina y dopamina. ¿Qué pasa aquí? Estos neurotransmisores se tienen que equilibrar solos. No debemos de tomarlos en forma externa. No tomes serotonina, no tomes GABA, no tomes melatonina, no tomes acetilcolina. Se tienen que regular solos. ¿Cómo? Una vez que tú regulas la microbiota intestinal, estos 4 neurotransmisores entran en los niveles tan precisos que tú te vas a sentir en calma, en paz, concentrada, presente, luminosa. Todo va a cambiar en ti, vas a dormir bien, te vas a reír, vas a tener energía para mover el cuerpo, para hacer proyectos, para realizarte, para sentir que tu vida tiene un sentido y un propósito. Necesitas restablecer tu microbiota. Y entonces, acá podemos ya hablar de una supraconciencia o metacognición, que son 2 palabras que me encantan, que ya no hablan de algo superficial y básico. Hoy como humanidad sabemos que tenemos grandes capacidades de supraconciencia y metacognición, que esto quiere decir que somos geniales, que tenemos dones únicos, que tenemos capacidades ilimitadas de hacer múltiples cosas que ni siquiera hemos experimentado un 1%, porque nuestro cerebro está bloqueado gracias a un intestino lleno de caca, de parásitos, de toxicidad y de metales pesados. Entonces, vamos a empezar a trabajar con epigenética y neuroplasticidad para que este cuerpo se vaya a la cima de la salud y del bienestar. Vamos a recuperar la energía, la homeostasis, vamos a regenerarnos, a recuperar la salud y sobre todo a ser longevos para que la vida nos alcance para realizarnos, pero con todas nuestras funciones activas. Tú eres lo que alimentas. Grábate esta frase. Tú eres lo que alimentas. No eres lo que comes, eres lo que tú alimentas. ¿Qué estás alimentando en ti?
qué música escuchas, qué audios escuchas, con quién compartes, qué metes en tu boca, qué pones en tu piel, qué estás haciendo. ¿Quieres recuperar tu fuerza, tu vitalidad y tu salud? Haz esta profunda reflexión. Pasos para sanar. 1, desparasitación orgánica. 2, desintoxicación. Y antes que te empieces a desintoxicar, lo más importante es dejar de intoxicarte. No te empieces a sacar basura del cuerpo si estás metiendo a toda velocidad la basura por el otro lado. Para de intoxicarte hoy. Reconoce con tu inteligencia superior de qué formas lo haces y por qué lo haces. Vas a requerir una nutrición especial. Especial, ¿por qué le puse así? Porque no es nutrición para bajar de peso, no es una dieta keto, no es detox, ¿sí? Es una dieta muy especial, que es la que necesita la microbiota y tu cuerpo. Y después ya puedes empezar a pensar en la suplementación, pero antes no. Si hoy estabas gastando dinero en comprarte múltiples suplementos de alto nivel, te tengo noticias, no sirvieron de nada porque cayeron en un planeta destruido. Entonces, desparasitación orgánica, mi sugerencia y oferta es el Paratrex y el Zapper. Si tú conoces otros métodos, excelente. Estos son los que yo he comprobado una y otra vez que son infalibles y que respetan a la microbiota. Al final, vas a encontrar las ligas en el grupo si tú quieres ver cuánto cuestan, cómo comprarlos, cómo se usan y te voy a estar ayudando. Los suplementos ideales para el intestino son estos. Sin embargo, no te recomiendo empezar a comprarlos hasta que hayas entendido varias bases importantes para que los aproveches al máximo. Además de que tú tienes que encontrar estos suplementos en forma orgánica y libres de toxinas. El mercado está lleno de porquerías, lleno, repleto. También es industria. Hay que tener mucho cuidado con lo que compramos. Si tú quieres que te guíe, acércate a mí. Por ejemplo, acá puse, ¿tienes dolor? No tomes ibuprofeno, no tomes ketorolaco, no tomes sustancias que destruyan tu microbiota, porque una aspirina al día, fíjate bien, una aspirina al día que te manda tu cardiólogo o tu endocrinólogo es suficiente para que cada año tú tengas menos microbiota, menos microbiota. Mata cada día una aspirina a la microbiota. ¿Sabes qué es mi aspirinita? Es que mi esto, es que mi... No, es que no vamos a acabar con el problema. ¿Te duele algo? Toma cúrcuma, pero cúrcuma de alta potencia medicinal, que es muy concentrada. Si tú sufres de dolores de artritis, de cabeza, de migraña, de fibromialgia, intestinales, de espalda, consigue una cúrcuma de alta potencia que tiene la capacidad de eliminar toxinas, desinflamarte, quitarte el dolor. Es un antioxidante, pero tiene que ser una gran cúrcuma. No tomes AINES, que son los no esteroideos, como el Dolac, como el ibuprofeno, porque vas a acabar con tu microbiota. En cada pastilla es una bomba atómica. ¿Ya empiezas a entender lo que ocurre en tu cuerpo? Nos tomamos a la ligera lo que hacemos. Una vez que tú entiendas que tienes que acabar con este ciclo de destrucción, vas a recuperar la salud total, total. Vas a entender el gran poder que tiene tu organismo. No puedes seguir haciendo esto, no puedes seguir tomando suplementos a la ligera porque en Instagram te encontraste que ese suplemento era muy bueno para algo y te lo compras y te lo tomas porque no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Guíate bien, infórmate. Aprende a revisar etiquetas de suplementos que yo enseño a hacer esto para que no traigan en un suplemento que te debería de hacer bien, venga con toda la toxicidad que te va a acabar la salud. Entonces, ¿para qué te estás tomando esas vitaminas, esos suplementos? Aprende. Tienes que aprender a cuidar tu cuerpo. El cuerpo es tuyo, a nadie más le importa, ¿sí? A nadie.
A tu marido no le importa tu cuerpo. Imagínate al doctor. Le vale madres tu cuerpo, ¿sí? Tienes que tomar control. Y con esto damos por concluida la clase. Esto es lo que te quiero compartir. Esto es lo que te puedo ofrecer. Cada quien tiene que decidir qué va a hacer de aquí en adelante. ¿Te vas a desparasitar tú sola, con el Paratrex o con tus conocimientos? ¿Quieres explorar el Zapper y quieres tenerlo en tu casa porque ya no quieres tomar medicamentos, tal vez después? ¿Quieres entrar a mi taller intensivo para aprender a profundidad cómo llevar este programa día tras día tras día de la mano? ¿Qué es lo que quieres hacer?